Que las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos hable directamente a nuestra alma en esta ocasión, y nos abra las Escrituras y nos deje entender todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final, conforme al programa divino. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Leemos en Apocalipsis capítulo 5, versos 1 al 7. Y también Apocalipsis capítulo 8, verso 1 al 5. Leemos primeramente Apocalipsis capítulo 5, verso 1 al 7, donde dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y en el capítulo 8, verso 1 al 1 de Apocalipsis, dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.
Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la victoria del séptimo sello. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder comprender lo que será la victoria del séptimo sello, necesitamos saber qué es el séptimo sello. Y por consiguiente, necesitamos saber qué son los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante, que están en la diestra de Dios. Este es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Es también llamado el libro de la vida del Cordero. Es también llamado el libro de la redención. Es la Biblia, es Cristo la palabra. Todo esto es ese título de propiedad. Ese libro sellado con 7 sellos. Adán, cuando cayó en el huerto del Edén, perdió ese título de propiedad. Cuando la Biblia nos habla que Adán fue sacado del huerto del Edén y fueron colocados querubines con espadas encendidas para guardar el camino al árbol de la vida, para que Adán y ningún otro hombre pudiera extender su mano y comer del fruto del árbol de la vida. Dios colocó allí querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Eso es en Génesis capítulo 3, verso 24, dice así. Ahora miren ustedes como Dios dice en el capítulo 3, verso 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por eso lo sacó del huerto del Edén, para que labrase la tierra. Ahora podemos ver que el ser humano, estando en el huerto del Edén y teniendo el árbol de la vida allí en el huerto del Edén, tenía que esperar aquel árbol de la vida, el cual es Cristo, se hiciera carne, y entonces el ser humano podía comer del árbol de la vida, podía comer del fruto del árbol de la vida, podía comer la palabra. Y ahora vean ustedes cómo el ser humano no esperó y entonces ocasionó que los que nacieran en la tierra fuera por medio del sexo
a través de las relaciones íntimas de papá y mamá. Pero el ser humano, vean ustedes, es para vivir eternamente. Pero para aparecer en la tierra con vida eterna, con un cuerpo eterno, tiene que ser que primeramente el ser humano coma del árbol de la vida. Luego el ser humano podía traer por creación divina su descendencia. Cristo, cuando apareció en la tierra, vean ustedes, vino por creación divina. Por eso él podía decir: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Jesús es el ejemplo de lo que es una persona viniendo a existencia en la tierra por creación divina. Ahora podemos ver que se requiere que el ser humano obtenga esa palabra de vida eterna, para así el ser humano, luego de obtener esa palabra de vida eterna y cree en Jesucristo como nuestro Salvador y lave sus pecados en la sangre de Cristo y reciba su Espíritu, tenga ya su cuerpo teofánico. Y luego, para este tiempo final, recibirá el cuerpo eterno. Pero para eso se requiere que la palabra venga nuevamente encarnada, para así, como en su primera venida, en carne humana, lo cual fue el Verbo hecho carne, llevó a cabo la obra de redención para darnos nuestro cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y para el día postrero, en su venida, Él nos dará el cuerpo eterno y glorificado y joven para vivir por toda la eternidad en ese cuerpo. Su segunda venida, que es el séptimo sello, tiene el propósito de reclamar todo lo que le redimió con su sangre preciosa. Por eso, para este tiempo final, estaremos comiendo del árbol de la vida. Estaremos comiendo del árbol de la vida hecho carne en su segunda venida. Así como hemos comido del árbol de la vida hecho carne en su primera venida para obtener nuestro cuerpo teofánico, para este tiempo final comeremos también del árbol de la vida hecho carne para obtener nuestro cuerpo físico y eterno que Él ha prometido para todos nosotros. Él viene en este tiempo final con el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, para traerlo a su iglesia y darle a su iglesia ese título de propiedad. Es para comer ese título de propiedad. Para eso es traído ese título de propiedad por Cristo en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11. Y ahora miren ustedes, Adán
lo que hiciera en el huerto del Edén, marcaría el futuro de la descendencia de Adán. Y ahora, Cristo en su primera venida y en su segunda venida, que es el segundo Adán, en lo que Él hace en su primera venida y en su segunda venida, marca el futuro de sus descendientes, de los descendientes de Jesucristo, el segundo Adán. Y ahora, por cuanto Él está realizando una obra de restauración, en donde está creando una nueva raza, Cristo, en su primera venida, llevó a cabo su obra de redención de la cruz del Calvario. Y para este tiempo final, Él le reclama todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Por eso es que se requiere que cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero escuche la predicación de la palabra de Dios y reciba a Cristo como su Salvador y lave sus pecados en la sangre de Jesucristo y reciba el Espíritu de Cristo y así obtenga el nuevo nacimiento en el reino de Dios, en la iglesia de Jesucristo, y así nazca en la sexta dimensión, la dimensión de la palabra. Así nazca en esa sexta dimensión su cuerpo teofánico, y así es colocado en lugares celestiales en Cristo Jesús, para en este tiempo final recibir el cuerpo nuevo, o sea, el cuerpo físico eterno y glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo. Para su segunda venida, Él nos dará ese nuevo cuerpo a nosotros los que vivimos y a los muertos en Cristo. Por eso Él viene con el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, para traerlo a su iglesia en el día postrero. Este título de propiedad contiene las cosas que estarían sucediendo en el cristianismo. Encontramos que es mostrada la obra de Cristo a través de las edades hasta llegar a nuestra edad. También es mostrado en este libro de los 7 sellos cómo el enemigo de Dios, el diablo, se levantaría en contra de Jesucristo y su obra que Él estaría realizando a través de las edades. Y nos muestra cómo en este tiempo final el enemigo se levantará en contra de la obra de Cristo correspondiente a la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. En el libro de los 7 sellos está condensado todo lo que sucedería. Por eso encontramos que las cosas en los 7 sellos también son mencionadas en diferentes capítulos del libro del Apocalipsis. Es como un código de leyes, contiene
las leyes. Pero luego está la explicación de esas leyes. O sea, la extensión que tienen esas leyes. Por ejemplo, Dios dio los 10 mandamientos a Moisés y Moisés los dio al pueblo hebreo. Y luego encontramos en adición palabra de Dios a Moisés para que le dé al pueblo, en donde podemos ver con más explicaciones todo el alcance que tiene cada uno de esos mandamientos. O sea, que está la explicación de esos mandamientos en todas las demás leyes y ordenanzas que Moisés le dio al pueblo hebreo. Está todo lo que cubre esos 10 mandamientos. Así también encontramos en el libro del Apocalipsis, el libro de los 7 sellos, sellado con 7 sellos ese libro. Y luego encontramos en todo el libro del Apocalipsis que hay cosas que son las mismas que están en los sellos. ¿Por qué? Porque ahí encontramos una ampliación de lo que está en esos 7 sellos. También encontramos en el libro del profeta Daniel más información acerca de esos 7 sellos y acerca de todo lo que está en el libro del Apocalipsis. También en el libro del profeta Isaías tenemos más información de parte de Dios. También en el libro del profeta Ezequiel y del profeta Jeremías, también en los Salmos, también en los Evangelios. Vean ustedes, a través de las diferentes edades de la Iglesia de Jesucristo, se han estado cumpliendo estos 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante. Y ahora vean cómo la historia de esos 7 sellos se ha ido cumpliendo a medida que han ido pasando las edades. Se han ido cumpliendo en medio de las diferentes edades. Y lo que falta por ser cumplido se cumplirá en la edad de la piedra angular, en donde Cristo, para ese tiempo final, estaría manifestado en medio de su iglesia a través de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y llevando a cabo la obra correspondiente a este tiempo final, como llevó a cabo la obra correspondiente a cada edad de su iglesia durante esas 7 edades de la iglesia gentil. A través de cada ángel mensajero, Jesucristo, el Espíritu Santo, estuvo manifestado, llevando a cabo la obra correspondiente a cada edad. Y hubo una gran victoria en cada edad, porque los escogidos fueron llamados y juntados y fueron sellados con el sello de Dios para el día de la redención, o sea, para el día de la redención de nuestro cuerpo, el día de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Ese es el día postrero o séptimo milenio, en donde seremos transformados nosotros los que vivimos, y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos. Hemos visto la obra de Cristo en las 7 edades de la iglesia gentil, y hemos visto también la obra del diablo en contra del programa divino en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y para este tiempo final,
el cuarto sello y parte del quinto sello y el sexto sello y el séptimo sello del libro de la redención serán cumplidos. Ahora vean, para las 7 edades de la iglesia gentil se cumplieron 3 sellos. Y para este tiempo final se cumplirán 4 sellos. El cuarto sello, el quinto sello, o sea, lo que falta del quinto sello, que son 144,000 hebreos. También el sexto sello, que son los ministerios de Moisés y Elías, llamando y juntando a los escogidos del pueblo hebreo. ¿Y qué es el sexto sello? Es el sello del juicio divino. Y para el tiempo del juicio divino estarán manifestados en la tierra los ministerios de los 2 olivos, que son los ministerios de Moisés y Elías, lo cual es la palabra encarnada en un hombre, lo cual es los ministerios de Moisés y Elías manifestados en un hombre de este tiempo final. ¿Quién los manifestará? El Espíritu Santo, que es el que tiene ministerios y opera ministerios en seres humanos. Y el séptimo sello es la venida del Señor. Ahora, lo que es el séptimo sello para la iglesia del Señor Jesucristo es la séptima trompeta para el pueblo hebreo. Vean ustedes como en el mensaje del precursor de la segunda venida de Cristo nos habla en este libro de citas, página 47, donde tenemos un extracto del mensaje de las 10 vírgenes, predicado en el año 1960. Aquí él nos habla de la trompeta final o gran voz de trompeta. También nos habla de la resurrección de los muertos en Cristo y nos habla de nuestra transformación y arrebatamiento al cielo de los escogidos de Dios. Y nos dice de la siguiente manera: y nosotros que vivimos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, no evitaremos o impediremos a los que duermen esos preciosos que sellaron su testimonio con su sangre. No impediremos o estorbaremos a los que duermen, porque sonará la trompeta, algo acontecerá. Ese algo evangélico sonará, el anuncio de su venida. Esa trompeta, que es ese algo evangélico, ¿qué estará sonando? ¿Qué estará proclamando? Su venida. Es el anuncio de su venida lo que es proclamado bajo la gran voz de trompeta o trompeta final. Sigue diciendo: y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que vivimos y permanezcamos
seremos transformados. Parados allí y sentir un cambio. El pelo canoso se irá, las arrugas cesarán, cambiados en un momento, en un abrir de ojos, y encontraremos a nuestros amados primero. Ahora veamos cómo ese algo evangélico, que es el evangelio del reino, estará proclamando la venida del Señor. La venida del Señor como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Tenemos más información en la página 130 del libro de citas, donde tenemos el extracto 1164, tomado del mensaje Cisternas Rotas, página 33, dice así: recuerden que los que están vivos y queden no impedirán a los que están durmiendo, porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la sexta acaba de tocar. Y esa última trompeta, como el último sello, será la venida del Señor. Tocará, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Sonará la trompeta final. Esa gran voz de trompeta. ¿Y qué es eso? Lo mismo que el séptimo sello. Es la venida del Señor. Para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, suena esa trompeta final, que es el séptimo sello, la venida del Señor. Y ahora veamos en la página 138, verso 1236, tomado del mensaje Preguntas y Respuestas número 3, página 199, dice así: y entonces Él enviará sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. Eso está hablando de la resurrección, el arrebatamiento, subiendo. Él enviará a sus ángeles para juntar. ¿Ustedes alguna vez pensaron qué son los ángeles? Mensajeros. Él los juntará. Los congregará juntos. ¿Ven? Trayéndolos, juntándolos de las partes extremas de la tierra a las partes extremas del cielo. La palabra que fue y ha sido hecha manifiesta en la tierra. ¿Ven? ¿Lo captan? La palabra ha sido hablada. Aquí se manifiesta. Ahora, vean ustedes que los que resucitarán son las personas que fueron la palabra hecha carne, correspondiente a la edad en que vivieron. Esos son los mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil,
con los creyentes, los escogidos de Dios, de esas edades. Ellos fueron la palabra para la edad en que vivieron. Y para este tiempo final, los que estamos vivos y hemos recibido la palabra de Dios para nuestra edad y dispensación, son la palabra de Dios hecha manifiesta. Somos la palabra hecha manifiesta en este tiempo final. Nuestros nombres están escritos en el libro de los 7 sellos, en el libro de la vida del Cordero. Y por eso somos manifestados en la tierra para tomar nuestro lugar en el reino de Dios, en la edad que nos corresponde, con el mensajero que nos corresponde y con el mensaje que nos corresponde. Y así es como somos de la palabra de Dios manifestada en este tiempo final, juntamente con el mensajero de Jesucristo correspondiente a este tiempo final. La palabra escrita dice que llamaré juntar a los escogidos. Y cuando han recibido esa palabra, son identificados como los escogidos de este tiempo final. Y por cuanto son la palabra, estaban en la palabra escrita, por consiguiente, están en el libro de los sellos y por consiguiente, tienen que ser manifestados en carne humana aquí en la tierra para ocupar nuestro lugar en el reino de Dios, en la edad que nos corresponde y dispensación que nos corresponde. Ahora vean cómo estos 7 sellos se han ido cumpliendo de edad en edad. Y para este tiempo se están cumpliendo las cosas que están bajo el 7º sello y también las que están bajo el 6º sello tienen que ser cumplidas en este tiempo final, y también las cosas que están bajo el 4º sello tienen que ser cumplidas en este tiempo final también. Y parte de las cosas que están en el 5º sello, como el llamado de los escogidos del pueblo hebreo, eso tiene que ser cumplido. Encontramos que esa multitud de hebreos que clamaba por venganza recibieron una vestidura blanca y les fue dicho que esperasen un poco de tiempo hasta que se completasen los consiervos de ellos, que son los 144,000 hebreos que serán martirizados como fueron martirizados los hebreos bajo Hitler, Mussolini, Stalin y otros dictadores. Ahora podemos ver que estos 7 sellos se van cumpliendo a medida que la iglesia del Señor Jesucristo va caminando hacia adelante a través de las diferentes etapas o edades hasta llegar a la edad de la piedra angular, en donde se cumple el programa divino que está bajo esos sellos correspondiente a este tiempo final. Y cuando los escogidos que están bajo el 7º sello para ser llamados y juntados por la trompeta final, que es también el 7º sello, siendo cumplido y abierto ese misterio a la iglesia de Jesucristo, encontramos que cuando se cumpla el recogimiento de los escogidos de entre los gentiles,
y se completa el número, entonces los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seremos transformados. Por eso es tan importante estar escuchando esa trompeta final o gran voz de trompeta, que es también el séptimo sello. La séptima trompeta, como el séptimo sello, es la venida del Señor. Sonará, o sea, se cumplirá y será anunciada su venida a la iglesia de Jesucristo. Y serán llamados y juntados todos los escogidos de Dios con el mensaje de la revelación de la segunda venida de Cristo. Y así es llevada a cabo la obra del séptimo sello, del ángel que era diferente a los demás, siendo manifestado en carne humana a través de su ángel mensajero. Eso es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. La palabra encarnada en un hombre en este tiempo final, en la obra del séptimo sello, que producirá la gran victoria en el amor divino. Será una obra en amor divino, la obra del séptimo sello, y la victoria será la gran victoria en el amor divino. La obra que Jesucristo hace en este tiempo final, la hace en la edad de la piedra angular, que es la edad del amor divino. Y la victoria es la victoria del amor divino, prometida para ser obtenida en este tiempo final. Y en esa victoria obtendrán los beneficios los escogidos de Dios de entre los gentiles, o sea, la iglesia novia de Jesucristo. También recibirán beneficios las vírgenes fatuas o insensatas. También recibirán beneficios muchas personas que le harán favores a los escogidos de Dios en este tiempo final, o sea que los ayudarán. Por lo tanto, no perderán su recompensa. Todo esto está bajo la obra del séptimo sello, que es una obra de amor divino, para obtener la victoria en el amor divino. La obra del séptimo sello, que es en el amor divino, hemos visto que corresponde a la edad del amor divino, que es la edad de la piedra angular. El idioma francés es el idioma de la aristocracia. De la aristocracia. El idioma inglés es el idioma del comercio. Del comercio. Y el idioma español es El idioma del amor. el idioma del amor. Y Cristo, para la gran victoria en el amor divino prometida para este día postrero, estará usando la edad del amor divino. Amén. Pero también estará usando el idioma del amor. Amén. Que es el idioma principal de la América Latina y el Caribe. Ahora podemos ver que todo será condensado en el amor divino. Amén. Y ahora, el idioma francés, siendo el idioma de la aristocracia,
Vean ustedes, fue manifestado en Europa. Y es común que los europeos hablen francés. Y el inglés ha sido manifestado en Inglaterra y luego en Norteamérica. Y ahora, el español, que fue manifestado en España, ahora está manifestado en la América Latina y el Caribe, que es el territorio de la edad de la piedra angular, el territorio del amor divino. Por lo tanto, la América Latina y el Caribe es el territorio de la manifestación del amor divino para este tiempo final, para los escogidos de Dios y para todo el pueblo latinoamericano y caribeño. Sí, Señor. Estamos en un tiempo muy importante en el programa divino. Gloria a Dios. Y pedimos a Dios que mire a la América Latina y el Caribe con ese amor divino y tenga misericordia Amén. de la América Latina y el Caribe Señor. con sus habitantes Amén. y le permita a la América Latina y el Caribe Amén. entrar al glorioso reino milenial de Cristo y vivir bajo el reinado de Cristo, Amén. el cual estará siendo efectuado desde Jerusalén durante ese glorioso reino milenial. Y que la paz, la prosperidad y todas las bendiciones divinas que Jesucristo está dando bajo ese glorioso reino milenial sean manifestadas también en toda la América Latina y el Caribe. Ese es mi deseo para la América Latina y el Caribe con sus habitantes. Hemos visto lo que es el séptimo sello. Es la venida del Señor. Es la venida del ángel que era diferente a los demás. Es la venida de la palabra. El precursor de la segunda venida de Cristo dijo que él estaba precursando la palabra que vendría. Ahora, ¿cómo vendría la palabra? El verbo en carne humana, en un hombre de este tiempo final, en el ángel del Señor Jesucristo, que es el profeta de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular. Ese es el ángel mensajero que tiene el ministerio del amor divino para este tiempo final, para obtener la gran victoria en el amor divino con su grupo de la edad de la piedra angular. Será Cristo manifestado en su iglesia en este tiempo final y en su ángel mensajero en amor divino, para obtener para nosotros la gran victoria en el amor divino. Ahora podemos ver este misterio de la gran victoria en el amor divino. Estamos viviendo en el tiempo en que Jesucristo está llevando a cabo su obra correspondiente a este tiempo final, que está bajo el séptimo sello. Y bajo ese séptimo sello, toda la obra que Él realiza cubre los otros sellos que todavía no están cumplidos. Estamos viviendo en el tiempo en que la historia del séptimo sello se está llevando a cabo, o sea, está siendo vivida lo que será la historia del séptimo sello. Y la historia del séptimo sello será maravillosa, con grandes bendiciones de Dios manifestadas bajo el cumplimiento del séptimo sello, en donde son llamados y juntados todos los escogidos de Dios en este tiempo final. Y luego que termine esa obra del séptimo sello,
al final del séptimo sello, miren lo que dice el precursor de la segunda venida de Cristo. En la página 464 y 465 del libro de los sellos, dice: debemos de recordar que este séptimo sello es el fin del tiempo de todas las cosas. Correcto. Las cosas escritas en el libro de la redención, sellado desde antes de la fundación del mundo con 7 sellos, todo termina. Es el fin de este mundo agitado. Es el fin de la naturaleza agitada. Y es el fin de todo. En eso también encontramos el fin de las trompetas, de las copas, de la tierra, y aún es el fin del tiempo. El tiempo termina. Así nos dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 7. Donde el ángel dijo: el tiempo no será más. Y eso será en el día cuando este gran evento suceda. ¿Qué gran evento? El evento del séptimo sello, que es el gran evento de su venida. Allí todo termina. O sea, en el séptimo sello, todo termina. En el cumplimiento del séptimo sello, todo termina. Al final de este séptimo sello, es el fin de la edad de la iglesia. Es el fin del séptimo sello mismo. Si el séptimo sello tiene un final, pues tiene que tener un principio. Como la primera venida de Cristo tuvo un principio naciendo en Belén de Judea y tuvo un final muriendo en la cruz del Calvario en Jerusalén, donde llevó a cabo la obra de redención. Al final de su primera venida llegó a la culminación de su obra, la redención nuestra por su sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario. Pero vean ustedes, el final de su primera venida fue en Jerusalén, pero el comienzo de su primera venida fue en Belén de Judea. Y entre el comienzo y el final transcurrieron ¿cuántos años? 33 años. Eso fue en el primer siglo del cuarto milenio, del quinto milenio. Aunque a finales del cuarto milenio fue que nació en Belén de Judea, pero luego, por el año número 26 al 30, al 30 del quinto milenio, fue que Cristo murió en la cruz del Calvario. O sea, llegó al final la primera venida de Cristo. Ahora, la segunda venida de Cristo, el cumplimiento del séptimo sello, tiene un comienzo. Así como la primera venida de Cristo tuvo un comienzo y luego tuvo un final. Y ahora, vean ustedes, el comienzo de la primera venida de Cristo fue el comienzo de su cuerpo aquí en la tierra. Y el final de la primera venida de Cristo fue el final de ese cuerpo
donde murió en la cruz del Calvario. Luego resucitó, su cuerpo glorificado. Y ahora encontramos que la segunda venida de Cristo comenzará en la tierra con el nacimiento del instrumento donde Él esté hecho carne en el día postrero. Ahora comenzará con el nacimiento del velo de carne o comenzará con el nuevo nacimiento del instrumento de Jesucristo, el ángel del Señor Jesucristo. Vamos a colocar dos lugares donde puede haber comenzado el séptimo sello. Si comienza con el nacimiento del velo de carne, donde estará la palabra encarnada en el día postrero, eso entonces tendrá un lapso de tiempo largo hasta que termine los días de ese instrumento en ese velo de carne, o sea, hasta que reciba su transformación y reciba el cuerpo nuevo. Y cuando estemos en el reino milenial, en la historia del séptimo sello de la segunda venida de Cristo, colocaremos el tiempo exacto de los años que duró la segunda venida de Cristo cumplida en la tierra, como también podemos decir los años que duró la primera venida de Cristo cumplida en la tierra. 33 años, como comúnmente conocemos. Durante ese tiempo de la primera venida de Cristo, hubo un sinnúmero de profecías que tenían que ser cumplidas. Todo el tiempo, Cristo estuvo cumpliendo profecías. Y ahora, desde el comienzo del séptimo sello hasta su final, estarán siendo cumplidas profecías. Pero el comienzo del séptimo sello, así como el comienzo de la primera venida de Cristo, era un secreto. Y solamente lo conocían María, José, Zacarías, el sacerdote, y su esposa Elizabeth, y un grupo muy pequeño de personas. Era un misterio la primera venida de Cristo, la primera venida del Mesías, ya cumplida en medio del pueblo hebreo. Todas las señales del cielo habían sido mostradas. Había sido mostrada la estrella de Belén como la señal de la venida del Mesías, ya cumplida en medio del pueblo hebreo. Para el tiempo final tenemos la promesa de la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esa señal ya fue cumplida en febrero 28 de 1963, cuando apareció esa nube misteriosa sobre los cielos de Arizona y fue tomada en fotos y publicada en revistas norteamericanas. Esta nube fue formada por ángeles y formaron el rostro del Señor. Y aparecen los 7 ángeles de las 7 edades formando la barba del Señor. Y aparece el ángel que era diferente a los demás formando el cabello blanco del Señor. En esa nube está completa la iglesia de Jesucristo,
representada en sus mensajeros. Por lo tanto, la venida de ese ángel que era diferente a los demás completa lo que fue mostrado en esta nube. Sin ese ángel estará manifestado en la tierra en carne humana. Esta nube entonces no puede tener esta peluca blanca. Sería un rostro del Señor Jesucristo con barba, pero sin cabello. Pero aquí tiene cabello formado por ese ángel que era diferente a los demás. Y la iglesia del Señor Jesucristo no es completa sin ese ángel mensajero que era diferente a los demás, el cual es Cristo, viniendo en el día postrero, velándose en carne humana, en su ángel mensajero, y teniendo el ministerio que corresponde al tipo, o sea, a la tipología del cabello blanco del Señor. Sin el ministerio del ángel que era diferente a los demás en carne humana, no queda cumplido lo que fue mostrado en las profecías del profeta Daniel y en las profecías del Apocalipsis con relación al cabello blanco del Hijo del Hombre. El cabello blanco representa la sabiduría, la experiencia, el conocimiento, todas estas cosas que se necesitan en el día postrero para Cristo estar manifestado como juez de toda la tierra. En esa manifestación del ángel que era diferente a los demás, en donde Cristo estará como juez de toda la tierra, encontraremos toda esa experiencia y sabiduría divina que ha sido manifestada durante las 7 edades. Todo estará reunido, concentrado en este tiempo final, en la manifestación de Cristo en carne humana, en su ángel mensajero. Ahora encontramos que a través de las diferentes edades de la iglesia se han estado cumpliendo diferentes sellos. Primer sello, segundo sello, tercer sello, y ahora el cuarto sello corresponde a este tiempo final. El reverendo William Branham, hablándonos acerca del cuarto sello, dice: este es un sello predicho, o sea que todavía no se estaba cumpliendo en el tiempo del reverendo William Branham. Es un sello predicho que se cumplirá en este tiempo, en donde el diablo será echado del cielo por el arcángel Miguel, como dice Apocalipsis capítulo 12, y se encarnará en el hombre de pecado, en el anticristo, en el jinete del caballo amarillo. El jinete del caballo amarillo es el diablo encarnado en el hombre de pecado, en el anticristo, y perseguirá a los judíos y perseguirá las vírgenes fatuas y las matará. Echará ríos de agua, o sea, ejércitos de diferentes naciones contra las vírgenes fatuas. Tratará de destruir a las vírgenes prudentes, pero las vírgenes prudentes serán transformadas porque tienen aceite en sus lámparas del Espíritu Santo, y la transformación es
para los que tienen el aceite en sus lámparas, para los que tienen el Espíritu Santo, que han recibido el nuevo nacimiento y tienen un cuerpo angelical. Primero hay que tener el cuerpo angelical para después tener el cuerpo físico glorificado, el cual Él nos dará en este tiempo final. Y nosotros escaparemos del jinete del caballo amarillo, del jinete del caballo amarillo del cuarto sello. Pero las vírgenes fatuas no escaparán, morirán durante la gran tribulación. Y los hebreos, 144.000 hebreos también morirán. Pero esos 144.000 hebreos serán resultados luego de la gran tribulación, para poder estar en el reino milenial con Cristo y la iglesia del Señor Jesucristo, porque esos 144.000 hebreos son los eunucos de la reina, de la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, son los que le servirán a la iglesia del Señor Jesucristo en el reino milenial. No son parte de la iglesia de Jesucristo, sino que son los que servirán, los sirvientes de la iglesia, los eunucos, como en los reinos, los eunucos estaban a cargo de servir a la reina. Ahora encontramos que para este tiempo final es que Cristo buscará los eunucos que le servirán a la reina, a su iglesia, en el reino milenial. Pero van a morir durante la gran tribulación. El jinete del caballo amarillo los va a matar, pero van a resucitar al final de la gran tribulación para estar con la iglesia de Jesucristo en el reino milenial. Todo eso encontramos que tiene que ver con el cuarto sello, el cual fue un sello predicho allá en el tiempo del reverendo William Branham. Ahora encontramos que para cada etapa Dios envía un poder. El diablo envía un poder suyo y Dios envía un poder del cielo, un poder divino, el cual es manifestado para hacer frente al diablo, que es manifestado en el hombre de pecado, en el anticristo de etapa en etapa. Encontramos los 4 poderes del diablo: caballo, jinete del caballo blanco, jinete del caballo rojo, jinete del caballo negro y jinete del caballo amarillo. Esas son las 4 etapas del poder del diablo manifestado en la tierra a través del anticristo en medio del cristianismo. Es la manifestación del poder del maligno en medio de la cizaña, levantándose en contra del trigo los hijos de Dios. Pero están en el mismo campo del cristianismo. Y el que no es conocedor del campo y de las siembras puede ver un campo sembrado y puede decir todo es trigo. Pero en la parábola que Cristo dio, Él mostró que hubo trigo, pero hubo cizaña también en el campo de ¿quién? Del Señor, en este mundo. Ahora encontramos que en este tiempo final la cizaña es atada en manojos para ser echada al fuego y ser quemada en la gran tribulación. En Malaquías capítulo 4 nos habla de este evento para este tiempo final y dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. No va a quedar ni el abuelo ni el nieto. No va a quedar nada de los malos. ¿Y qué será de los buenos? De los creyentes en Cristo. Mas a vosotros
los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Cristo es el sol de justicia. En el monte de la transfiguración resplandeció su rostro como el sol, y allí está él mostrando su segunda venida. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, nacerá la segunda venida de Cristo. Y en sus alas traerá salvación. En sus alas traerá la salvación. Y no nos dio ya la salvación, no la trajo en su primera venida, pero nos habla de nuestra transformación para los que vivimos y de la resurrección de los muertos en Cristo. Como también cuando dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, pero no llevó a cabo la redención allá en la cruz del Calvario, pero ahora nos está hablando de la redención del cuerpo, que es nuestra transformación. Por lo tanto, para el día de la redención, para este tiempo final, es que el sol de justicia resplandecerá sobre los escogidos de Dios. Resplandecerá Cristo en su segunda venida, y en sus alas traerá salvación. Encontramos que en el monte de la transfiguración resplandeció como el sol el rostro del Señor y sus alas, uno a cada lado, Moisés y Elías. ¿No dice la Escritura también, Cristo, que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras? Por tanto, las dos alas de Jesucristo, el gran águila, son los ministerios de Moisés y Elías para este tiempo final. Los dos olivos y los dos candeleros que están delante de la presencia de Dios. En Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, y Zacarías capítulo 4, versos 10 al 14. Ahora, hemos estado viendo todo esto que fue un sello predicho para ser cumplido en este tiempo final. Y cuando venga la apertura, ahí el poder de Dios será manifestado en toda su plenitud. Ahí el poder de Dios representado en el águila. Recuerden que cada vez, en cada ocasión que el diablo envía un poder, o sea que envía un jinete en un caballo, el primero el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6, verso 1 en adelante, luego el jinete del caballo rojo, luego el jinete del caballo negro y luego el jinete del caballo amarillo. El jinete del caballo amarillo es el poder del diablo que el diablo envía para este tiempo final, en donde el diablo se encarnará en el anticristo, en el hombre de pecado. Pero Dios para este tiempo tiene un poder, el poder del águila, rostro de águila, para enfrentar al poder del diablo, y Cristo obtendrá la gran victoria en contra del diablo. Y esa victoria está profetizada. Como estaba profetizada también la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. En Apocalipsis capítulo 17 tenemos la profecía donde dice, capítulo 17 verso 11 en adelante, dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y los que están con Él son los miembros de su iglesia. Los que están con Cristo el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y ven? Y Cristo el Rey de reyes y Señor de señores, que también el Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario, vencerá al anticristo, a la bestia y a los reyes que con la bestia pelearán contra el Cordero. También
Esto lo encontramos en el capítulo 19, verso 19 en adelante, donde dice: vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y ahora el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 es Cristo en su segunda venida con su iglesia. Ese ejército que viene con él es su iglesia resucitada en cuerpos glorificados y nosotros transformados. Y ahora va a haber un enfrentamiento, pero Cristo vencerá. Ya está profetizada la victoria de Cristo contra el diablo, porque el diablo estará encarnado en el anticristo, en el hombre de pecado. Ahora vean en la página 352 del libro de los sellos, dice el reverendo William Branham: y sucederá que al tiempo cuando el anticristo venga en su plenitud, Dios también vendrá en su plenitud para redimirnos, o sea, para transformarnos a nosotros los que vivimos y a los muertos en Cristo, resucitarlos en cuerpos glorificados. Siempre corren paralelos: Caín y Abel, el cuervo y la paloma en el arca, Judas y Jesús. Y para el tiempo final, Cristo en Espíritu Santo en medio de su iglesia, el cual dice, vamos a ver, que vendrá en toda su plenitud. En la página 146 del libro de los sellos dice: y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. El Espíritu Santo, Cristo en el Espíritu Santo, está prometido para venir en el tiempo final, manifestado en carne humana en toda su plenitud. Página 134 del libro de los sellos también dice: y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, aquí tenemos la promesa que el Espíritu Santo que está en medio de la iglesia de Jesucristo va a encarnarse. El que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo. Cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí habrá un enfrentamiento, porque Dios enviará el poder correspondiente al día postrero, representado en el rostro de águila, de esos 4 rostros que aparecen en Apocalipsis en esas 4 bestias. Son 4 poderes de Dios, esas 4 bestias, y cada rostro representa un poder que sería manifestado en medio de la iglesia de Jesucristo, en favor de la iglesia de Jesucristo, para combatir el poder del maligno, porque el poder del maligno ha estado luchando en contra de la iglesia de Jesucristo y ha tratado de destruir la iglesia de Jesucristo. Pero Cristo obtendrá la victoria. Por eso es que tenemos la promesa que habrá un reino milenial, y ese reino milenial pertenece ¿a quién? A Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, todas esas cosas están ahí, bajo ese 4º sello que fue predicho. También bajo el 6º sello están los ministerios de los 2 olivos, Moisés y Elías. Bajo el 6º sello hay grandes cosas que sucederán. El reverendo William Branham, hablándonos del 6º sello, dice que el 6º sello son 2 profetas, Moisés y Elías. Y nos dice que la 7ª trompeta es Moisés y Elías.
Pero también nos dice que la séptima trompeta, que es la última trompeta de Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante, dice: la séptima trompeta, como el séptimo sello, es la venida del Señor. Y también dice: la séptima trompeta para los hebreos es Moisés y Elías. Y el séptimo sello para la iglesia es la venida del Señor Jesucristo. Pero dice, la séptima trompeta y el séptimo sello es la venida del Señor. O sea, lo que es la venida del Señor para la iglesia es, bajo el séptimo sello, es la venida del Señor bajo los ministerios de Moisés y Elías para el pueblo hebreo. Así es que podemos ver dónde nos encontramos, bajo el sexto sello y el séptimo sello. Primeramente, la iglesia del Señor Cristo es la que recibe la revelación del misterio del séptimo sello, la revelación del misterio de la segunda venida de Cristo, porque el pueblo hebreo no está esperando la segunda venida de Cristo, pues no creyó en la primera venida. ¿Cómo va a estar esperando la segunda? El pueblo hebreo está esperando todavía la primera venida y ya se cumplió. Pero le será revelado al pueblo hebreo por medio de los ministerios de Moisés y Elías el cumplimiento de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y ahí ellos van a llorar y se van a arrepentir y va a entrar para ellos la expiación. El significado del día de la expiación para el pueblo hebreo como nación, porque esos 144.000 hebreos entran como nación al programa de Dios. Ahora ellos entran entre el sexto sello y séptimo sello, y entre la séptima trompeta y séptimo sello. Es ahí donde está la bendición para el pueblo hebreo. Hay algo muy grande ahí para el pueblo hebreo que tiene que cumplirse entre la sexta y séptima trompeta. Y las trompetas tienen que ver con el pueblo hebreo. Ahora, hemos visto el misterio del cuarto, sexto y séptimo sello. Y nosotros estamos dentro del misterio del cuarto sello, porque en el tiempo del cuarto sello también estarán viviendo los escogidos de Dios, los cuales serán transformados y irán con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Al principio del cuarto sello, donde vendrá la apertura, ahí. Y el séptimo sello, y dentro del séptimo sello estamos nosotros, porque nosotros seremos transformados en la segunda venida de Cristo. Su segunda venida es para nuestra transformación. En Filipenses capítulo 3 está esto claramente revelado por el apóstol San Pablo, y vamos a leer esa escritura de Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, donde dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Toda persona creyente en Cristo que ha afligido su alma por haber pecado contra Dios y ha recibido a Cristo como su Salvador, y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha sido bautizado en agua en su nombre y ha recibido el Espíritu Santo, es una nueva criatura y tiene un cuerpo angelical y es un ciudadano celestial. Así como cuando usted nació en la tierra, lo registraron en el lugar de la ciudad, en el registro donde inscriben a los niños que nacen, y cuando lo inscribieron, usted vino a ser un ciudadano del país donde nació y por consiguiente un ciudadano terrenal. Y cuando usted nació de nuevo, usted es reconocido como un
ciudadano celestial, porque usted nació del cielo. Usted ha tenido un nuevo nacimiento celestial. Por eso Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Vean aquí algo más en Hebreos, y luego continuamos con esa escritura. En Hebreos capítulo 12, verso 22 en adelante, dice 22 al 23, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Dónde están inscritos los primogénitos? Los miembros de la iglesia de Jesucristo, los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, están inscritos sus nombres en el cielo, porque usted nació del cielo. Usted es un ciudadano o una ciudadana celestial. Usted pertenece al Israel celestial. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Miren a todo lo que nos hemos acercado al recibir a Cristo como nuestro Salvador. Nos hemos acercado al templo celestial y hemos obtenido nuestra reconciliación con Dios, la cual ha sido extendida de Dios desde su trono eterno en el templo celestial. No una reconciliación acá en la tierra como se hacía en el lugar del tabernáculo terrenal de Moisés y del templo de Salomón, sino una reconciliación arriba en el cielo desde el templo celestial, donde Cristo es el sumo sacerdote. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, esperamos al Señor en su segunda venida. Ahora vamos a ver para qué. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. O sea, transformará este cuerpo físico. Lo transformará y entonces tendremos un cuerpo nuevo, eterno, inmortal y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, para que sea igual al cuerpo glorificado de Jesucristo. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso nos muestra que con ese mismo poder con el cual Él sujeta a sí mismo todas las cosas, porque Él es el que gobierna todas las cosas, Dios lo ha hecho Señor y Cristo es el que sustenta con la palabra de su poder todas las cosas. Con ese mismo poder resucitará a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados y nos transformará a nosotros los que vivimos y tendremos entonces un cuerpo glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y entonces tendremos la reconciliación física también. ¿Para cuánto tiempo? Para el milenio y para toda la eternidad. Y su venida y nuestra transformación está bajo el séptimo sello. Y ese es el misterio más grande de todos los misterios, a tal grado que cuando fue abierto el séptimo sello en el cielo, hubo silencio como por media hora. Por tanto, estamos esperando nuestra transformación. Estamos esperando que se complete, o Cristo está esperando completar su iglesia. Por eso llevamos el mensaje por todos los lugares, para que llegue al alma de las personas la palabra revelada de Cristo y las personas reciban a Cristo como su Salvador. Sean bautizados en agua en su nombre y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y obtengan así el nuevo nacimiento y nazcan así
del agua y del Espíritu, y entren en el reino de Dios, en el reino de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y así, Cristo complete su iglesia, y luego se levanta del trono del Padre, toma el título de propiedad del libro de los 7 sellos, lo abra en el cielo y haga su obra de clavo, y resucite a los muertos creyentes en Él, y a nosotros nos transforme, y luego nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Ese es el programa de Cristo para este tiempo final. Por lo tanto, Cristo está llamando y juntando a sus escogidos de este tiempo final. Y ojalá sean nuestros familiares. ¿Qué cosa mejor podemos desear para nuestros familiares? Pues que sean los escogidos que faltan por completar la iglesia de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, inviten a sus familiares a las actividades para que Cristo les hable con su palabra al alma, al corazón. También hagan llegar a ellos los mensajes impresos, escritos, y también los videos para que escuchen y lean, y Dios les hable a sus almas y los llame y los coloque en su iglesia. La obra es de Cristo. Por lo tanto, nos dejamos usar por Cristo, llevando el mensaje, pero Cristo es el que hace la obra acá, en el alma de las personas. No es con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, en Zacarías capítulo 4, donde nos habla de la creación de la iglesia de Jesucristo, tipificada en el templo que construyó el rey o príncipe Zorobabel con el apoyo del sumo sacerdote Josué. En aquella restauración del templo que se realizó, está tipificado el programa que Dios realizaría creando su iglesia, que es un nuevo templo, es la restauración del ser humano a templo de Dios. Había caído en el ser humano en el huerto del Edén, pero ahora Cristo restaura el ser humano para ser templo de Dios, para Dios morar el Espíritu Santo en el ser humano, en el alma del ser humano. Así es que Dios les use grandemente a todos ustedes y a mí también, llevando el mensaje para que se complete la iglesia del Señor Jesucristo, porque queremos pronto ser transformados, porque si sigue pasando el tiempo y no se completa la iglesia, nos vamos a poner viejos y muchos de nosotros moriríamos a causa del tiempo. Pero Pablo decía: yo quisiera estar delante de la presencia de Dios, pero prefiero estar aquí. No quisiera ser desvestido del cuerpo físico, porque el cuerpo es una vestidura terrenal. No quisiera ser desvestido, sino revestido. Y nosotros queremos ser revestidos, ser transformados, sin ver muerte. No queremos que nuestros familiares sufran por nosotros, sino queremos ser transformados y seguir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Así es que todo esto está dentro del misterio del cuarto, sexto y séptimo sello. En el quinto sello pues están las almas de los que fueron martirizados y los que faltan por ser martirizados, que son aquellos por los cuales tienen que esperar los que fueron martirizados del pueblo hebreo. Les fue dicho, ellos pidieron venganza, y en el día de venganza de Dios nuestro vendrá la venganza. Dios vengará la sangre de todos esos hebreos que fueron martirizados en esos tiempos de persecuciones donde murieron millones de hebreos.
en el tiempo de Hitler, Mussolini, Stalin y también, mucho antes también, los persiguieron y mataron millones de hebreos. Y los perseguirán en este tiempo final y matarán a los 144.000 hebreos y también a muchos hebreos más. Así es que vean ustedes los misterios que están dentro de esos sellos. Cuarto sello, el quinto sello ya vimos ahí, aunque no estaba dentro del tema, pero estaba antes del sexto sello. Por lo tanto lo tocamos. Y el misterio del sexto sello, que son Moisés y Elías, el ministerio de los 2 olivos, los cuales llaman y juntan a los 144.000 hebreos. Y son los ministerios que tendrán el poder y autoridad de parte de Dios, en la manifestación plena de Dios. En Apocalipsis capítulo 11 muestra que tendrán poder aún sobre la naturaleza. Podrán traer cuantas plagas quieran y podrán ordenar que no llueva en los días de su ministerio. No estamos en el tiempo de la gran tribulación, por eso podemos ver lluvia en estos días. Pero ya para aquellos días pues podrán parar la lluvia, como hizo Elías, por 3 años y medio, y dijo: no habrá lluvia, ni aun rocío, sino por mi palabra. O sea que en aquello fue tipificado lo que el Espíritu de Dios hará por medio de estos ministerios para este tiempo final. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Nosotros, lo que tenemos prometido para nosotros son grandes bendiciones de parte de Dios. Por lo tanto, esperamos nuestra transformación y esperamos ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y deseamos que sea pronto, lo más pronto posible. Por lo tanto, trabajamos con toda nuestra alma en la obra de Cristo para que se complete la iglesia de Jesucristo. Porque queremos que pronto Cristo nos lleve a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. El misterio del cuarto sello, del sexto sello y del séptimo sello. Dentro del misterio del séptimo sello, ¿quiénes están? Todos nosotros. Así es que vamos a dejarlo ahí quietecito. Recuerden que el misterio del séptimo sello gira también alrededor del ángel, que era diferente a los demás, que apareció en esta nube en febrero 28 de 1963, y que la ciencia no supo lo que era, pero el reverendo William Branham sí supo, porque él fue llevado por el ángel, que era diferente a los demás, fue llevado a esa reunión allá en la cumbre, en las nubes. Fue llevado, por supuesto, en espíritu. Como también estaban ellos en espíritu, en esa nube formada por ellos mismos. Bueno, ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del misterio del cuarto, sexto y séptimo sello. Que las bendiciones de Cristo, la gente del pacto, contenidas en estos sellos para los escogidos de Dios, se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también. Y pronto seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén.